Bueno, en realidad hemos analizado en muchas oportunidades la mente de un psicópata a través de psiquiatras o criminólogos que han venido aquí a nuestros estudios, pero analizar la mente de Walter Binader ya es un capítulo aparte, me parece, porque sería un psicópata serial con muchas muertes en su haber. Mauro Zeta ya lo había anticipado desde la semana pasada, tratando el tema no solamente de los homicidios, sino de las desapariciones. Está María Laura Quiñones, quien es criminóloga. Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo poder desarmar, ¿no es cierto?, esa mente que secuestra, que mata, que miente? Sí, a mí lo que me llama la atención y lo que hace más complejo todo es el final de la historia. La hipótesis oficial que se construye es que este hombre termina cometiendo, en teoría, no hay que probarlo, el homicidio de Araceli, el homicidio de Verónica Fernández hace un año, todo como parte de una venganza contra la ex mujer que lo había denunciado por extorsión y contra los policías que lo metieron preso. Entonces la pregunta es si cabe en una mente armar todo un plan criminal que le termina fracasando, que tenía como final casi una suerte de festejo el día del cumpleaños, ¿no? Porque en teoría el 7 de octubre él cumplió 38 años Walter Binader, y la idea era, si no fracasaba, esto de acuerdo con los investigadores, hay que demostrarlo, que ese mismo día su ex mujer y los policías que lo metieron preso fueran detenidos, acusados de ser los autores materiales del crimen de Araceli y acusados de ser los autores materiales del crimen de Verónica Fernández en Vicente López. Todo esto como parte de un armado que este sospechoso logra montar, obligando a Araceli a decir un discurso determinado en el video que graba de 5 minutos y 15 segundos, y que para que la historia cerrara tenía que sembrar después el video. Hay un dato del video que hasta ahora no se conoció, quiero dejar en claro algo. El video es, en teoría, lo que hace Walter Binader es captar a Araceli Ramos, secuestrarla y obligarla a decir determinadas cosas en ese video de 5 minutos 15. Yo decía, algunos se me enojaron con el ejemplo que daba, que es como la típica escena de una ejecución de Oriente Medio donde hay una persona obligada a hablar a cámara diciendo que la van a terminar matando si no se hace determinada cosa. Tiene puntos de parecido con eso. No es que ella está leyendo un cartel y lo está mostrando, lo que hicimos fue recrearlo aquí periodísticamente con frases en un cartel para que la gente entienda qué era lo que estaba diciendo Araceli, porque no tenemos el audio ni el video. Pero digo, lo que la obliga a decir en teoría, vamos a decir Binader, por ahora es la sospecha que hay, es a decir que hubo 2 homicidios, o hubo un homicidio anterior de Verónica Celeste Fernández, una mujer que trabajaba en una casa de masajes en la capital federal, que aparece muerta en Vicente López, y que los autores de ese homicidio son 3 policías de la provincia de Buenos Aires, de la zona de Chivilcoy, y la ex mujer de Binader. De ellos sí muestra fotografías, las va levantando y va mostrando fotografías de estas personas. ¿Con qué objetivo? Bueno, acto seguido, después de contar esa historia, termina diciendo, si me pasa algo a mí, dice Araceli, muy quebrada, muy aterrorizada, mirando a los costados sistemáticamente, de acuerdo con lo que me contaron, dice, si me pasa algo a mí y a Walter, fíjense el detalle, quien le construyó el relato le hace decir como que Walter y ella se conocen y ambos pueden ser víctimas, si nos pasa algo a ambos, sepan que los autores son esos 3 policías y la ex mujer de Binader. ¿Cuál sería el plan final? Y por eso estamos todos sorprendidos, y esto tiene lógica, sentido, raciocinio. El plan final era, logro borrarme, me hago desaparecer, cambio la identidad en la lógica de Binader, Araceli aparece asesinada, el video lo siembro antes de desaparecer para que lleguen a los investigadores confundidos terminan metiendo presa a la ex mujer de Binader y a los policías, Binader se borra del mundo y logra su propósito de perjudicarle la vida a la ex. Wow. No, y además también, el propósito, bueno, hay que comprobar todo esto, ¿no es cierto?, de quemar, ¿no es cierto?, prenderle fuego a ese bolso donde estaba el cuerpo de Araceli Ramos, porque si no, no se hubiese encontrado, que lo tapó con ramas y con neumáticos, que no pudo hacerlo, ¿no es cierto?, porque apareció también el testimonio del remisero que pudo dar con el paradero, digamos, la locación geográfica del bolso, con el cuerpo, así que tampoco por ahí hubiésemos sabido de Araceli. Si Araceli no hubiese anotado la dirección, tampoco hubiese llegado a la madre. Sí, es todo como raro, rebuscado, pero por eso la pregunta que nos hacemos si es posible. María Laura Quiñones está aquí, la criminóloga, que varias veces nos ha visitado para ayudarnos a reflexionar sobre una mente, realmente lo escuchaba en el relato a Mauro y todo junto es, parece una película. El loco de una película. No sale, digamos, de lo que yo he visto en otros casos, o sea, es lo que sí hay que recalcar, digamos, lo que
viene a ser la función de protección social de los medios de prensa que exponen todos estos casos, ya sea de inseguridad o de este tipo de sujetos, digamos, muy particulares, con deseos particulares y que, bueno, llevan a cabo este tipo de actitudes, ¿no? Disvaliosas. Sí, pero María Laura, lo que relataba Mauro, ¿no es cierto?, respecto de eso que fue animado, porque por supuesto nosotros no contamos con el video. Yo lo vi, por ejemplo, digámoslo, hacerlo a terrorista, ¿no es cierto? Que yo, por ejemplo, Afganistán, por nombrarte una zona más reciente. Sí, pero vos fíjate lo infantil, lo pueril de este sujeto, si es que es él el culpable, digamos. Es un argumento un poco estúpido. ¿Para qué tiene que ver Araceli con Walter Binader? ¿Para qué lo nombra? O sea, habla de un sujeto que tiene un desorden tal en su cabeza, como por ejemplo dejar pruebas forenses, informáticas forenses, y esto lo dije en un diario el día viernes, o sea, esta fue mi idea, ¿no? Que para mí estábamos ante un sujeto que no tenía muy bien claras las ideas, probablemente era psicópata, pero esto, digamos, nos hablaba de un sujeto que ama el peligro, ¿sí? Y desorden mental, que juega, porque, ¿sabés qué, María Laura? Eso es lo que yo dije, que él tenía viernes. Claro, que además, ¿no es cierto?, él tenía una preparación como cuerpo de élite perteneciendo a la fuerza de prefectura de Albatros. Además, tenés en cuenta que, lo decíamos la semana pasada, ¿no es cierto?, para un psiquiatra, por ejemplo, analizar esa mente también es muy difícil, porque si, por ejemplo, no sé, lo secuestran, lo meten preso, él está acostumbrado a ese interrogatorio y a no dar información, que por supuesto tiene información de inteligencia por la pertenencia al grupo Albatros, ¿no? Claro, precisamente. Y vos fíjate, este pobre, digamos, nivel de organización que él tiene en su cabeza, que no sabemos para qué es, o sea, es como que si hubiese visto sobrellevado o rebalsado por una situación que lo excedía, pero su inteligencia no era tan suficiente como para hacerlo bien al plan. ¿Se entiende? Por eso es que cometen errores. Y hay una cuestión que puede llegar a tener importancia y similitud con la psicopatía, que es el tema del egocentrismo, ¿sí? El psicópata, por lo general, cuando es un asesino en serie o es un sujeto que va por la vida, digamos, dañando la vida de las personas, en un momento tiene una inflación del yo tan grande porque cada vez las cosas le van saliendo bien y llega un momento que su sentimiento de omnipotencia tan grande que comete errores, no es que quiera ser atrapado, comete errores. El narcisismo, ¿no? Exactamente, el egocentrismo. Ahora, ¿qué pasa con la figura de Aida? Bueno, el tema de Aida, el fin de semana se estuvo muy cerca de pensar que había aparecido muerta. El peor escenario fue a partir de los dichos de otro remisero, no el mismo que terminó contando que llevó a Binader con lo que después se descubrió era el cuerpo de Araceli al campo ese de Crobar y General Paz. Este otro chofer aportó que lo habían contratado hace unos 25 días Binader y que en ese contexto fueron primero a la zona de Caseros y de ahí a González Catán. Y se buscó en González Catán durante todo el sábado. La sospecha era que podía haber un cuerpo, cerraba todo. Un remisero que dice, más o menos en la fecha temporal de la desaparición de Aida, Binader lo contrata con un bolso gigante, también con el pretexto de llevar antenas. Es antenista de verdad, Binader, digo, trabaja de esto. Fueron a ese lugar, hicieron excavaciones, hubo una falsa alarma pensando que había restos humanos, después se descartó, eran restos de un animal. Pero bueno, mañana van a seguir buscando a Aida con este peor escenario. Aida no aparece, desde el 20 de agosto nada se sabe de ella. Tenía o sea que un poder... podría tener tres crímenes. 4 personas están bajo sospecha. A ver, hay 4 casos que están bajo sospecha de ser de la autoría de Binader. El único que yo digo hasta ahora que hay un elemento directo que lo vincule, que probablemente a partir de mañana va a ser indagado por el delito de homicidio calificado, es el crimen de Araceli. Con Araceli tiene cursados 25 llamados en total, entre entrantes y salientes. 25. Tiene la ubicación de su teléfono celular donde ella... ¿Y eso cómo coincide con la historia de que supuestamente Araceli iba a buscar trabajo? ¿Por qué tantos llamados? Bueno, al parecer sería, esto es difícil de probarlo porque no hay escuchas telefónicas, son los llamados y las duraciones. Lo que presumen los investigadores es la insistencia de él para captarla a ella, con el pretexto de convencerla para que tome el trabajo que no existía. ¿Se entiende? Sí, era la insistencia sistemática. Sí. Bueno, y hubo también, digamos, un episodio anterior, por supuesto todo esto tiene que ser comprobado y demás, pero nos contaba Griselda la semana pasada, la mamá de Araceli, que también se le había acercado, porque ella en un momento, al principio había dado, además de la fotografía, el número telefónico de su casa, con lo cual fue una persona que se comunicó con ella y le dijo también que hubo 20 llamados telefónicos, también con un pretexto de trabajo de otra mujer. Y hay otra mujer que no sé si está en el expediente como que haya brindado testimonio, que es una mujer, ¿te acordás que estaba con el marido, que el marido quedó afuera? Con el papá, en
realidad. Es una chica joven con el papá que fueron a esa entrevista laboral y descartó y desistió de quedarse porque no le gustaba la pinta del lugar. ¿Cómo está tu marido afuera? Tenías que venir sola. A ver, claro. ¿qué panorama pintas? O sea, lo que él busca, aparentemente, son víctimas que lo único que tienen de rasgo en común, es decir, el patrón que busca son mujeres vulnerables y mujeres ingenuas, como por ejemplo una chica que acepta 25 llamados de un futuro empleador, digamos, y no le levanta ninguna sospecha, ninguna duda. Mujeres que tenían necesidades económicas, por eso pone un aviso, ¿se entiende? Es decir, él ya preestablece qué tipo de víctima está buscando, qué tipo de víctima aclarar está que Griselda, la mamá, nos contó que en realidad no necesitaba, digamos, el dinero para vivir, pero sí para trasladarse a San Luis con su novio y demás. Y claro que muestra vulnerabilidad. Respecto de la nieta de Aida, ¿te acordás de Mauro? Sí. Es cierto que también contó, digamos, de su propia vulnerabilidad en ese contacto a través de Facebook con Walter Binadera, al que solamente vio una vez. Pero era, claro, yo te llevo los datos de tu padre, porque ella tenía muy poco contacto con su papá, entonces era a través de Walter que podía lograrlo. Ahora te quería preguntar a María Laura, ¿son seductores, los psicópatas? Son personas que justamente establecen, son farsantes, son fabuladores necesariamente. O sea, un psicópata lo que tiene a lo largo de su vida, no sé psicópata de un día a otro, yo no me despierto y soy psicópata. Siempre fui psicópata y antes no se notaba tanto porque era más joven. Pero el rasgo, digamos, los 4 rasgos característicos del psicópata son la manipulación, el egocentrismo, la insensibilidad y la superficialidad en las relaciones con los otros. Para un psicópata, dañar al otro moralmente, físicamente, espiritualmente, psicológicamente, digamos, ese tipo de daño es una cuestión de principios para el psicópata, ¿no? Por ejemplo, una persona común y corriente puede cometer un error, se da cuenta, lo capitaliza, se disculpa, lo resarce de alguna manera. El psicópata no. Y el psicópata lo que piensa es que son los otros los que están mal. Por eso no tienen conciencia de enfermedad y por eso en algunos países son inimputables. ¿Cómo se transforma una persona en psicópata? ¿Se nace, se hace el psicópata? ¿Cómo lo ven ustedes los profesionales? Mira, hay diferentes corrientes. Hay gente que piensa que es un tema anatómico, lo cual los predispondría orgánicamente, o sea, anatómicamente, por una falla cerebral, hacia un tipo de conducta de la cual no son culpables. Hay otra, digamos, corriente que dice que se trata de sujetos que han sido maltratados físicamente antes de los 2 años y el exceso de cortisol, es decir, el miedo genera cortisol, que es una sustancia, ¿sí? Entonces, ese exceso de cortisol hace que estos sujetos no tengan cierta sensibilidad ante el otro. Niños pena, maltratados, dolor, ¿entendés? Antes de los 2 años. Eso dicen algunos, por ejemplo, Luis Borrás de España, que es un psiquiatra muy conocido, psiquiatra criminal, es decir, no es psiquiatra forense, es psiquiatra criminal. Y otro de los rasgos del psicópata es que cuando ve el dolor en el otro, es como que no le importaba porque no registra el sentimiento de dolor, por eso no hay culpa. Nunca tiene culpa. No, por eso cuando uno le dice, pero mirá lo que hiciste, sí, yo sé lo que hice, pero no entiendo por qué hace tanto problema. Que lo haya estafado y los haya dejado abajo de un puente a él y a su esposa y sus 5 hijos discapacitados en silla de ruedas. ¿Te puede responder eso? Claro. ¿Por qué? Porque en realidad hablarle de dolor, de tristeza, de conmiseración a un psicópata y de empatía hacia el otro es como hablarle, no sé, del color rojo a un daltónico. No lo entiende. Mauro, María Laura recién mencionó la palabra inimputabilidad, que es lo que nunca queremos que pase, ¿no? A ver, hasta ahora no está ni siquiera discutido porque no están hechas ni las pericias psicológicas ni psiquiátricas en esta causa. Puede no prestarse también a realizárselas. Ay, perdón, discúlpame, me corrijo. No inimputabilidad, sino un atenuante. Una por ejemplo, claro, sí. ¿Por qué? Porque ellos no tienen conciencia de enfermedad. Entonces, cuando se los, digamos, captura, que son asesinos en serio violadores, por ejemplo, se les hace la pericia y se le informa que es un psicópata. A él se le indica, se le informa. El sujeto lo puede tomar o no para un tratamiento, por ejemplo, no de cura porque no existe cura, sino de o sea, que aprendan a tolerar la frustración, a que no sean impulsivos, ¿sí? Pero ese atenuante, por ejemplo, si le dan 7 años,
es un atenuante de 2 meses. Claro, pero eso tiene que ver con la rehabilitación y bueno, por suerte descartamos ni la imputabilidad. Puede pasar, lo charlamos esta semana con ustedes, que si fuera Abinader el autor, no estamos asegurándolo, estamos preguntándonos, hay una combinación de una personalidad con una mente estafatoria, de hacer un rédito económico quitándole la casa a una mujer mayor a punto de tener que matarla si es necesario para ese fin y al mismo tiempo someter sexualmente mujeres y asesinarlas. Digo, ¿confluye el estafador con el homicida en la mente de una persona? Totalmente, porque es un escalonamiento. O sea, vos fíjate que es una persona que lo que siente es una inadecuación a las normas de todos. Él mismo va haciendo sus propias normas, lo que a él le place hacer, lo que él tiene ganas. Si le gusta el vestido que vos tenés, o te lo roba, o ve la manera de convencerte, manipularte para que vos se lo des. Sí. Y muchas veces, muchos de ellos utilizan la violencia, otros no. ¿Sí? Otros van hacia otra víctima. Claro, pero vos hablaste de mente desordenada, ¿no? Y que no era muy... En este sujeto de Araceli. Y que no era muy, claro, no es psicópata en general. Perfil de él. Un desorden mental y como que no era muy inteligente porque no podía llegar a la totalidad del cumplimiento del plan. O sea, pero hay un plan estratégico que ya venía diseñando, que lo contó Mauro que es también. Pueril y no salió bien. Pero lo venía planeando. Por supuesto. Al decir desorden mental no me estoy refiriendo a que sea un sujeto, por ejemplo, que no tiene juicio crítico, que no tiene conciencia de tiempo, o sea, del día en que vive ni del espacio. Él sabe, pero tiene la cabeza está desordenada, o sea, no puede planificar algo estratégico a lo grande, digamos. Porque muchos preguntaban... O sea, son cosas pequeñas. Laura, muchos preguntaban si pudo haber elegido a Araceli como... yo diría como nexo, como motor para el plan. Digo, necesitaba un crimen de alta exposición, porque aquel de hace un año de Verónica Fernández no era un crimen muy conocido, con impacto mediático. Entonces algunos especulan entre los investigadores diciendo, bueno, la agarró a Araceli y la utilizó a Araceli y la terminó matando a Araceli, si es Binader, porque necesitaba endilgarle a la ex un crimen actual, un crimen de resonancia mediática actual. Puede ser hasta ese nivel de planificación, de decir, elijo una piba, la termino sometiendo, la termino matando y la utilizo para pegarle por elevación a mi ex porque el crimen anterior al que estoy vinculado no tiene resonancia mediática, necesito meter a mi mujer en un crimen actual. Es probable, vos fíjate que las motivaciones que yo observo aquí son la venganza, pero también la aserción de poder. Es decir, él va a demostrar quién es el que manda acá. ¿Se entiende? Pero es cierto que todos, digamos, en algún momento lo perjudicaron. Digo, el odio que mencionaba Mauro Zeta, primero hace su propia fuerza de prefectura naval, del cual fue exonerado. Es racional. Y después a su exmujer, que también lo mandó a la cárcel por extorsión a 2 años y 8 meses, que es donde conoce a Emilio, el hijo de Aida. Pero, digamos, hay un odio latente, como dicen, me hicieron esto, entonces yo ahora me voy a vengar. Está todo eso dentro de su cabeza. De dañar al otro bajo cualquier excusa. A eso ¿Se entiende? Vos fíjate en el Facebook de este señor. Yo lo estuve viendo, digamos, el Facebook vendría a ser el 10% en una investigación criminal, es importante, pero ahí puede ser una identidad robada, una identidad, digamos, que es falsa, profesional. Bueno, eso a mí me pareció interesante, pero más arriba, si vos vas, hay chistes en doble sentido que tienen que ver con la sexualidad, que es, digamos, dentro del abanico grande de chistes, elige eso que le son afines y que necesita compartir en un muro de Facebook. Pero si vos vas a la foto del avatar, él muestra en el Facebook ese chiste, digamos, esa frase intimidatoria y que podría llegar a rozar el delito, es decir, esconder un cadáver y es intimidatorio. Pero ahí parafrasea, ¿no? Que no me acuerdo qué parafrasea. No es cierto, parafrasea. La hace suya, a la frase la hace suya, es una frase que en Facebook pero está en muchos perfiles. Pero la comparte. Bueno, esto es lo que hay ahí. Expliquémosle a la gente que esta es la frase, ¿no? Soy el tipo de amigo que hasta te ayudaría a esconder un cadáver, pero si me traicionas, recuerda, sé cómo esconder un cadáver. Es cierto que la parafrasea, pero yo me pregunto quién de ustedes la usaría. Sí, déjame preguntarte, Mauro. ¿Se supo algo? Porque este hombre en la prefectura fue expulsado y tiene causas abiertas. Claro, por eso. Ahora, ¿se conoce el detalle para darle más herramientas a la doctora? Una tiene que ver con estafas contra los compañeros. Estafas contra los compañeros. Pero él había denunciado también, y eso me tocó a mí escribir esa nota. Yo trabajaba en un medio gráfico en el año 2000.
2003, la denuncia que él hace contra los superiores por protección de prostíbulos en una zona portuaria. Digo, era como, por un lado, queda exonerado por estafas contra compañeros, por otro lado, había denunciado a los superiores. Y la causa en la que tiene condena, esto es lo que pude corroborar con tribunales, es la causa de Mercedes, Departamento Judicial Mercedes, 2 años y 10 meses de prisión, con una condicional sale a los 8 meses, que es la famosa causa por la cual estaba sospechado de extorsionar a la exmujer, amenazándola con difundir videos sexuales de ella con una pareja alternativa que era un policía. Que acordate, Mauro, que también falsificó la firma de un compañero en un documento cuando se encontraba en la fuerza en prefectura. Para cobrar aparentemente. Un estafador, digamos, profesional en el marco de la fuerza. Claro, y de eso nos habla el Facebook. Vos fíjate que están los chistes a doble sentido, esa frase intimidatoria que roza el delito, y él está posando nada más y nada menos que, digamos, en un uniforme que tiene como sinónimo la investidura de alguien que simboliza la corrección, la ley, el orden, la confianza, todo falso, la ayuda. Digamos, claro, uniforme. Ese es el desorden al que me refiero en su cabeza, donde hay todo paradoja. Sí. Le quería preguntar a Mauro si está comprobado el intento de abuso sexual, porque te acuerdas que se tenían que hacer estudios preliminares y no se sabe si fue abusada sexualmente. Todavía en el tema de Araceli no está aprobado el abuso sexual, van a hacer estudios complementarios, falta mucho, digamos, hay una causa que ya tiene un sospechoso, se encontró un cuerpo, hay sospecha de que es el autor material de ese homicidio, se investigan 3 muertes más, o en realidad yo diría 2 muertes y una desaparición, y todavía falta mucho camino por delante, pero un dato, con esto cierro por lo menos lo que les quería decir, no es casual que los fiscales de San Martín hayan creado una comisión especial de fiscales para investigar si estamos en presencia de un asesino en serie o no, o estamos en otra historia. Muy bien, estamos sobre el final porque tenemos que seguir con los títulos y demás, así que, doctora, muchas gracias. Un placer. Y bueno, vos quédate, Mauro, con nosotros, cómo no. por favor, gracias. Bueno, los títulos.